Buen día, hoy vamos a hablar sobre lo que es la región del tobillo y del pie. Para el estudio de esta región vamos a dividir en tres partes: las articulaciones, los músculos, la irrigación y la inervación. Vamos a empezar por las articulaciones. La primera, la articulación talocrural, también llamada tibio peroneo astragalino o articulación del tobillo. Es una articulación del tipo sinovial, y de acuerdo a su forma es un gínglimo, una troclea. Para su estudio vamos a evidenciar dos superficies articulares. Una superficie cuadrilátera que está ubicada entre los maleolos de la tibia y el peroné, y lo que corresponde a la polea astragalina. Estas dos superficies entran en contacto a manera de una mortaja de los dos maleolos que van a encajar en la troclea astragalina, la misma que está recubierta por cartílago hialino. Esta articulación está reforzada por una cápsula articular que en su parte interna está recubierta por sinovial propia y por ligamentos de refuerzo. Acá tenemos la imagen que está correspondiendo a la anterior descripción, la parte de la tibia y los maleolos, y lo que es la superficie que correspondría a la troclea. ¿Cuáles son los ligamentos que vamos a evidenciar en acá? El ligamento colateral medial, también llamado ligamento deltoideo, es un ligamento grueso, ancho, triangular, de aproximadamente medio centímetro de espesor. Para su estudio vamos a dividir en 4 porciones hasta el ligamento colateral medial. La porción tibio-navicular, que se va a extender desde el maleolo medial a la cara dorsal del hueso navicular. La porción tibio-calcánea, que se inicia en el maleolo medial y termina en el sustentáculo del astrágalo. La porción tibio-astragalina nace en el maleolo medial y termina en la cara medial del cuello del astrágalo. Y finalmente, la tibio-astragalina posterior, que nace en el maleolo medial y va a confluir acabando en la apófisis posterior del astrágalo. Estas son las 4 porciones que va a corresponder al ligamento deltoideo. El segundo ligamento de refuerzo es el ligamento colateral lateral. Este va a estar constituido por 3 fascículos: el ligamento astragalo-peroneo anterior, cuyo origen es el borde anterior del maleolo lateral y termina en la cara lateral del cuello del astrágalo. Luego tenemos el ligamento astrágalo-peroneo posterior, que nace en la fosa maleolar y termina en el tubérculo lateral del astrágalo. Y el último ligamento de refuerzo, el calcáneo-peroneo, que se origina en el vértice del peroné, del maleolo lateral del peroné, y termina en la cara lateral del calcáneo. Acá tenemos otra imagen que está representando a este ligamento. ¿Y qué relaciones tiene la región del tobillo del pie? En la parte anterior vamos a poder evidenciar de que entra en relación directa con el retináculo extensor, y por debajo de este retináculo los tendones de los músculos extensores. Además, aparte de estos tendones, podemos ver los vasos tibiales anteriores y un poco por detrás y por fuera el nervio peroneo profundo. En la parte posterior reconocemos una estructura fuerte que es el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles, tejido adiposo, la fascia profunda que envuelven a los músculos de esa región, y los tendones del peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Acá estamos hablando de forma integral las relaciones en la parte posterior de la región del tobillo. La segunda articulación que podemos reconocer, la articulación subtalar, también llamada taloastragalina o talocalcánea,
Es una articulación cilíndrica, trocoide. Vamos a poder evidenciar que esta articulación tiene una sinovial propia. Está formada por la cara inferior del astrágalo, que es convexa, y una cara superior del calcáneo, que es cóncava. Estas dos superficies articulares van a estar separadas por un espacio, y ese espacio, cuando se articulan estos dos huesos, van a formar lo que se llama el surco del seno del tarso. Y como toda articulación va a estar reforzada por una cápsula articular, esta cápsula articular en su interior tiene una sinovial propia. Pues cuando hablamos del seno del tarso es este espacio que podemos evidenciar cuando se unen estas dos superficies articulares. ¿Y qué ligamentos de refuerzo tiene esta articulación subtalar? Los ligamentos de refuerzo son el ligamento calcáneo, astrágalo calcáneo lateral, que se dirige desde la tróclea del astrágalo a la cara del calcáneo. Luego tenemos el ligamento calcáneo, astrágalo calcáneo medial. Se origina en el tubérculo medial de la pubis posterior y va a concluir terminando en el sustentáculum del astrágalo. Finalmente, el ligamento astrágalo calcáneo posterior, que es de origen en la pubis posterior del astrágalo y termina en la cara superior del calcáneo. Este último ligamento va a formar un espacio que es la corredera para el tendón flexor del dedo hallux o del dedo gordo. ¿Qué relaciones vamos a reconocer en la articulación subtalar? En la parte lateral vamos a poder ver el paso de los tendones del peroneo lateral largo y del peroneo lateral corto. Y en la parte medial y posterior, en relación con el tendón de Aquiles. La articulación transversa del tarso, o también llamada mediotarsiana o articulación de Chopard. Esta articulación es un tanto compleja por la unión que tiene con 4 huesos. Esta articulación está ubicada entre los huesos calcáneo y astrágalo en la parte proximal y en la parte distal por el cuboides y el navicular. A su vez, para poder diferenciar la unión de estos 4 huesos, reconocemos 2 subarticulaciones conformadas por la articulación astrágalo-escafoidea y lo que es la articulación calcáneo-cuboidea. La articulación astrágalo-escafoidea o astrágalo-navicular, también llamada talo calcáneo-navicular, se dirige desde la cabeza del astrágalo y el navicular, que va a formar una superficie convexa y está reforzada por el ligamento astrágalo-navicular. Este ligamento astrágalo-navicular va desde la parte dorsal y superior de la cabeza del astrágalo y termina en el hueso navicular. La articulación transversa. Esta articulación transversa está reforzada por el ligamento llamado bifurcado o también IE de Chopard. Se va a insertar este ligamento en atrás, en la porción superior del calcáneo y va a terminar en 2 fascículos este ligamento, el medial y el lateral, lo que tendrá la característica de una bifurcación dando la forma de una Y. El fascículo medial termina en la porción medial y lateral del navicular y el lateral va a terminar en la cara dorsal del cuboides.
¿Qué clínica y qué lesiones podemos observar en estas articulaciones anteriormente descritas? Tenemos lo que se llama la fractura, las luxaciones o luxaciones de Chopard. Estas podemos dividirlas en 5 variables: las lesiones mediales, las longitudinales, las laterales, las plantares y las lesiones por aplastamiento. La lesión medial indican en la bibliografía que son lesiones raras que pueden ser debidas a un esguince con fractura, una subluxación y luxación y una luxación rotatoria. Las lesiones longitudinales se caracteriza que cuando hay fuerzas que van a aplicar sobre las cabezas de los metatarsianos estando el pie en flexión plantar, se va a producir que el escafoides es comprimido entre los cuneiformes y la cabeza del astrágalo. Entonces, ¿qué va a producir? Por eso un dolor que va a referir el paciente con este tipo de lesión. Luego tenemos las lesiones laterales. Estas lesiones laterales pueden ser de 3 variables: fractura esguince, fractura subluxación o luxación con rotación lateral. La otra que tenemos es las lesiones plantares. Estas lesiones plantares podemos encontrar fracturas con esguince por una abulsión o una destrucción del dorso del escafoides o del astrágalo y la apófisis anterior del calcáneo. Puede haber una fractura con subluxación y una fractura con luxación. Y finalmente las lesiones por aplastamiento. Estas lesiones por aplastamiento, si hay un mecanismo físico que pueda comprimir o pueda caer sobre la cara dorsal del pie, va a destruir en la totalidad la articulación transversa. Eso se debe a un mecanismo por aplastamiento.